Gloria a Dios. Vamos a finalizar con las 50 preguntas que anteriormente hemos comenzado. Ahorita vamos a comenzar con la pregunta número 36. ¿Qué significado tiene el rapto de la iglesia o se encuentra esta palabra en la Biblia? No, en la Biblia no se encuentra la palabra rapto, sino arrebatamiento. Como el apóstol Pablo nos dice en su libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados vivos cuando venga el Señor. Aunque en verdad la palabra raptar también puede interpretarse como arrebatar, como tomar de sorpresa o tomar a la ligera. Esta palabra rapto, aunque no se encuentra en la Biblia, todos los estudiosos y los maestros han hablado mucho esta palabra porque viene del original lengua griego, que significa raptir, o también significa éxtasis. Esta palabra éxtasis significa que pasa algo de repente o por sorpresa o sin esperarlo. Puesto que este mundo está lleno de pecado, el Señor viene por su pueblo y los tomará de sorpresa, tomándolo, como dice la Escritura, en los aires, en un abrir y cerrar de ojos, llevará a su iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el significado del arrebatamiento? El significado del arrebatamiento será que cuando el Señor venga y termine en este mundo con el pecado y en su gracia, llevará a su pueblo a salvarlo y lo llevará para siempre a una vida eterna. Pregunta número 37. Si Pedro el apóstol, si en realidad amaba a Jesús, ¿por qué lo negó 3 veces? ¿Por qué lo negó? Por la sencilla razón que Dios quiso mostrarle a Pedro, y no solamente a Pedro, sino que a todos nosotros, que sin Dios, nosotros apartados de Dios realmente no somos nada. Bien claro dice la palabra de Dios que somos débiles, cobardes y desleales. En el libro de Juan capítulo 15, Jesús mismo dijo: porque sin mí nada podéis hacer, pero cuando tenemos a Dios nosotros, adentro de nosotros, venimos a ser como ese Pedro, que cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió y confesó 3 veces diciendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Juan capítulo 21. Pregunta número 38. ¿Quién es el anticristo y de qué tribu de Israel viene o sale? Desde la antigüedad, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 49, Jacob, Israel, cuando él profetizó, le dijo a sus hijos todas estas cosas. Y cuando vino a Dan, le dijo así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, vendrá en la senda y que muerde el talón de los caballos y hace caer al jinete hacia atrás. Cuando el anticristo venga a reinar a este mundo, él pondrá la marca de su nombre o de su mano en la mano derecha o en la frente de las personas, cumpliendo así la profecía que Jacob le dijo a Adán, que él juzgará a su pueblo. A propósito, ¿sabía usted que la palabra Adán, traducido del hebreo a nuestra lengua, significa juicio o juzgar? Por esta razón el anticristo juzgará a su propio pueblo, porque así está escrito para que se cumpla la profecía de Dan. Pregunta número 39. ¿Qué significa la gran tribulación y la ira de Dios? Para ser más específico en estas cosas, estas son 2 cosas muy diferentes y 2 etapas también bien diferentes. Algunos piensan que la gran tribulación o la ira de Dios es una misma cosa, pero no es así. La palabra tribulación significa atribularse o afligirse o ser probados. En cambio, la palabra ira significa juicio o duro castigo. La ira de Dios o enojo de Dios será para los marcados del anticristo solamente. Estos están destituidos de la gracia de Dios y no hay perdón para estos. Y la etapa de 3 años y medio para afligir y atribular a los de la gran tribulación será para todos esos que sean atribulados, para así poder recibir al Señor. Pero si ellos también niegan, serán marcados y entonces serán juzgados juntamente con todos los marcados que el anticristo ha marcado. Esto lo dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis.
Pregunta número 40. ¿Cuánto tiempo falta para el fin del mundo? Prácticamente el fin del mundo ya está casi aquí con nosotros. Esta es la última generación que vivirá. ¿Y por qué estoy tan seguro de ello? Le diré algo, y esto no es para que se asuste o se espante. Y si se asusta, muy bien está, porque lo mejor es que se asuste hoy y busque a Jesucristo para su salvación, y no que después vaya a estar asustado en un lugar de tormento, perdido para siempre, sin esperanza y sin Dios. La Biblia dice bien claro estas cosas. En el libro de Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, y si usted puede ver y escuchar el noticiero diario en la televisión o en la radio, comprenderá que estas cosas ya están sucediendo y que viene el fin y ya está casi aquí con nosotros. Debemos de ser sabios y realistas. Pablo dice bien claro en su libro de Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la ira de Dios, pero el amor de Dios es salvación para aquellos que le aman. Pregunta número 41. ¿Qué significa el milenio y cuándo sucederán estas cosas? El milenio será los 1000 años de paz para esta tierra en que vivimos. Han pasado casi 6000 años de angustia y sufrimiento, guerra, violencia y tribulación en este planeta que vivimos. Después de la ira de Dios, cuando Él haya acabado con todo ser humano malo, Dios el Señor traerá paz por 1000 años a esta tierra, a este planeta. Entonces la gente que habita en ella tendrá paz y reinarán por 1000 años, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero esto no será para siempre, sino que será por nada más 1000 años solamente. Si usted puede ver el vídeo que dice el milenio o 1000 años de paz, para mejor información acerca de este tema. Pregunta número 42. ¿El pueblo de Israel desaparecerá algún día o será eterno? ¿Qué dice la Biblia de esto? Hay muchas citas bíblicas donde habla claramente que el pueblo de Israel será eterno. Lamentablemente se han malinterpretado las escrituras, tomando estas citas bíblicas como literalmente que se van a cumplir en este planeta o en esta tierra. Aún el mismo pueblo de Dios, Israel, algunos judíos piensan que esta tierra o la tierra de Palestina va a ser donde van a morar ellos para siempre. Si bien es cierto que van a empezar a morar a reinar en el milenio por 1000 años de paz, pero no va a ser para siempre, así como la palabra de Dios lo dice la Biblia. Usted puede leer en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 17, también segunda de Pedro capítulo 3, 7 y Apocalipsis 20, 14. Y si quiere saber dónde dice la Biblia que Israel será eterno, le aconsejo que vea el vídeo. ¿Es Israel eterno? Pregunta número 43. ¿Cuántos años han pasado desde la creación del hombre y cuántos años faltan para el fin de todas las cosas? Si examinamos bien el calendario bíblico y no el calendario gregoriano, que es el calendario del hombre, en el calendario de Dios empieza desde la creación de Adán. Desde Adán hasta el diluvio de Noé habían pasado 1656 años. Hasta Abraham habían pasado 2124 años. Y desde la muerte de Abraham hasta la fundación de Israel, cuando llegó a ser una nación libre y soberana sobre todas las naciones del mundo en 1948, serían 5880 años que han pasado según el calendario bíblico. Usted puede ver esto cuando dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 que esta generación no pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Entonces vendrá el fin. Así que ya estamos cerca del fin, que va a llegar en el año 6000, conforme Dios nos ha dado ese límite de vivir. Pregunta número 44. ¿Será cierto que venimos de los monos o simios? La idea que venimos de los simios empezó desde el siglo XVIII. En el año 1744, un hombre francés llamado Lamarck empezó con estas ideas
cuando se puso a estudiar el desarrollo de las plantas y animales. Luego en el año 1809 le siguió otro hombre que se llamaba Charles Darwin. Y así otros más como Wallace y otros hombres que queriendo saber más de la creación de Dios, pero ignorando al Creador, empezaron a traer todas estas sus propias ideas, que tanto que las plantas como toda especie de animales y de humanos a través de los tiempos iba evolucionando y aún incluyeron al hombre. Estos dicen de que salimos de una célula del mar y así se fue evolucionando hasta llegar a un anfibio, luego después llegar a un mono, un chimpancé y por último llegar hasta lo que somos hombres. Mi pregunta a estos evolucionistas sería esta: ¿por qué el mono sigue siendo mono y el chimpancé sigue sin hablar? Pregunta número 45. ¿Será cierto que la Tierra no ha venido de una creación, sino más bien de una evolución, y que ha estado aquí por millones y millones de años? Es lógico que Satán ha puesto todas estas artimañas con la idea de engañar a los hombres para que pierdan su alma. La idea de Satán de la evolución no es nada más que para negar que hay un creador. Y así que el hombre piense que si no hay un creador, no hay Satán o Satanás o el diablo, tampoco existe el pecado. Por tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos y no sufriremos ningún daño. Pero el apóstol Pablo les dice aquí a estos incrédulos: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por tanto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Primera de Corintios 15:33. Pregunta número 46. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Hay vida después de salir de este cuerpo de carne y hueso? ¿O todo esto es idea de los hombres? La Biblia habla claro en el Antiguo y Nuevo Testamento. Como Dios dice que el Dios de Abraham no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Cuando Él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También luego Jesús, el Señor, le dijo a los judíos: porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Es curioso decir estas cosas, pero a veces la gente que no cree en la Biblia o no creen que hay otra vida, cuando ven que alguien se muere, dicen ellos: este ya se fue, ya nos dejó. O cuando ven algún cadáver en un ataúd, dicen: este ya no está más con nosotros. Entonces, si ellos dicen que no hay otra vida, ¿por qué dicen que ya se fue, aunque esté el cuerpo ahí presente? Pregunta número 47. Si Jesús era Dios, ¿por qué dijo estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como he dicho siempre, estos son uno de los temas muy profundos. Para investigar tenemos que hacer muchos estudios. Por eso le invito que le recomiendo que vea el vídeo que está en nuestra lista, que se llama ¿Es Jesús Dios en tres personas? Luego después usted entenderá, después de haber visto este vídeo, comprenderá por qué Jesús hablaba de esta manera. Pregunta número 48. ¿Es cierto que Mohammed, el profeta de los musulmanes, fue el último profeta que Dios levantó? ¿Qué nos dice la Biblia de todo esto? Bueno, quizás lo que voy a decir ofenderá a algunos, pero es necesario hablar con la verdad. Y la verdad es que en ninguna parte de la Biblia dice que Dios levantó profetas entre los gentiles, solamente del pueblo de Israel. Claro, por supuesto, Dios tuvo discípulos y siervos que trabajaron para Él en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que eran gentiles. Pero concerniente a ser profeta, la palabra habla bien claro que los profetas eran del pueblo de Israel. Con ellos hablaba directamente el Señor. También cuando estuvo aquí Jesús aclaró estas cosas. Y Él dijo bien claro a la mujer samaritana: porque de los judíos viene la salvación. Por supuesto, hablando del mismo, como era judío y el Salvador del mundo.
También en el libro de Mateo capítulo 11:13 dice estas cosas: porque todos los profetas y la ley se profetizaron hasta Juan. En otras palabras, Dios quiso decir con esto que el último de los profetas era Juan. En esto nos da a entender la palabra de Dios, que no hay ningún otro profeta que sea gentil. Ahora bien, usted tiene todo el derecho para seguir creyendo lo que usted cree, porque Dios mismo lo dio libre albedrío. Yo también tengo el derecho de opinar lo que yo creo, pero una cosa le digo, y sé que en el día final todos conoceremos la verdad. Pregunta número 49. ¿Cuál es el verdadero nombre que se les da a los cristianos en la Biblia? ¿Serán católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, hermanos separados, etcétera, etcétera? El verdadero nombre que Dios nos ha puesto es, como dice en el libro 1 de Juan capítulo 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es nuestro nombre real. No cristianos, no judíos, no musulmanes, ni otro nombre. Todo aquel que ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios y Dios en él, su nombre será siempre Hijo de Dios por toda la eternidad. Finalizamos con la última pregunta, número 50. Los judíos que no acepten a Jesús como su Mesías y Salvador personal, ¿qué pasará con ellos? ¿Se perderán eternamente o serán siempre salvos? Gloria al Señor. Vamos a seguir con las preguntas, respuestas. En el libro de los Romanos, en el capítulo 2, versículo 12 al 16, dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son para sí mismos ellos ley, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio por su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios es un Dios justo y bueno. Si un hermano judío ha amado con todo su corazón a Dios en toda su vida y por alguna razón nunca Dios le ha revelado quién realmente es Yeshua o Jesús, Dios le salvará por sus buenas obras. Pero si Dios le reveló quién era Yeshua o Jesús, y por mantener su celo de religión o por orgullo, no aceptó a Jesús como su Mesías y Salvador personal, entonces yo no tengo palabras que decir, sino que Dios es el Dios justo. Lo único que diré es esto: que Dios es bueno y misericordioso, pero Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón y que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Y Dios nos dará esa bendición si nos humillamos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Si tiene algún comentario, háganos saber. Sus opiniones son muy importantes para este ministerio. Apóyenos con sus oraciones, porque hay mucho trabajo por hacer. Y no olvide de poner un clic de sí, si fue de bendición para su vida espiritual, o suscríbase a este canal. Les habló su hermana